Bueno, chicas y chicos, aquí de nuevo desde Barcelona, BCN Real. Gente real, conversaciones auténticas. Yo soy Sergi Rufi, como de costumbre, y aquí tenemos hoy a Iker Puente. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Iker? Muy bien. Dame piel ahí. Perfecto, tío. Para los que no sepáis quién es Iker, qué raro que no sepáis quién es. Iker es un psicólogo transpersonal conocidísimo en Barcelona y en España y en el mundo entero. Él es licenciado en psicología y en antropología social y cultural, doctor en psicología, con una tesis llamada Complejidad y psicología transpersonal, caos, autoorganización y experiencias cumbre en psicoterapia. Experto en psicología transpersonal, integral y estados expandidos de conciencia. ¿Qué más, Iker, tío? Continúa tú, macho. Bueno, yo creo que ya has cubierto bastante. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Bueno, he estado colaborando como editor, asistente editorial en la Journal of Transpersonal Research durante 3 años. Ajá. Y ahí he estado también coordinando algún número monográfico, uno sobre técnicas de respiración, tipo respiración holotrópica y similares, y otro sobre psicodélicos, investigación psicodélica. Y bueno, y soy psicoterapeuta en Barcelona, ahora sobre todo organizo talleres de respiración transpersonal, también hago cursos de introducción a la psicología transpersonal y coordino un curso de especialización en psicología transpersonal en el Espai Gestal en Barcelona. Ahí está, tío, casi nada. Dices, ya lo he dicho todo, ¿no, tío? Has seguido 45 segundos más hablando sobre tus títulos, tío. Un gran background, macho, que tienes ahí metido. Oye, cuando nos conocimos, te hice la misma pregunta, tío, ¿vale? Que va a ser esta. O sea, ¿cómo se inicia un psicólogo convencional cuando da el paso y se vuelve alternativo y se mete en el mundo de lo transpersonal? ¿Cómo pasas? Bueno, en mi caso, de hecho, fue al revés. O sea, yo cuando estaba acabando el instituto en COU, lo que se llamaba en aquella época COU, no sé ahora cómo se llama, bachillerato. Bachillerato, ¿no? Entonces, cuando ya tenías que ir a donde tu orientador del instituto a preguntarte y preguntarle pues, a qué te vas a dedicar, yo de entrada estaba orientado más a estudiar algo tipo de empresariales. Vale. Porque veía los estudios universitarios como una vía a encontrar... Porque, perdona, tú eres vasco. Yo soy vasco. Todo eso era ya en el País Vasco. Esto era en el País Vasco, sí. Perfecto. Entonces yo me estaba orientando un poco a buscar una carrera con salidas profesionales, dinero, un buen trabajo, posición, estatus, escalar socialmente y tal. Y mi hermano había estudiado empresariales en la comercial de Deusto, que es una buena facultad. Y entonces mis padres decían, no, pues tienes que estudiar como tu hermano. ¿Vienes de una familia católica y eso? Clásica, conservadora. Bueno, mi madre sí que era más religiosa, mi padre no tanto. Pero bueno, la Universidad de Deusto ya Lo digo por Deusto. No, ya no es una universidad. No, o sea, realmente es una universidad privada prestigiosa, entonces tampoco hay tantas opciones. Sería como ir a Pompeu Fabra aquí, no implica nada... Hay cuñas gratis que hacemos para todas las universidades. De hecho, luego yo estudié aquí en la Autónoma de Barcelona cuando vine, entonces bueno. De hecho, como solo había psicología en la de Deusto, estudié en Deusto porque si no había que ir al País Vasco, a San Sebastián a estudiar psicología y era igual de caro estudiar en Deusto que ir a vivir a San Sebastián. Total, que yo en esta época que estaba planteándome estudiar empresariales, que además hacía ciencias puras, o sea, yo estaba haciendo física, química, todo números. Química, ¿eh? Y de repente, bueno, fue a raíz, como te conté, de tener una experiencia con unos hongos, con los famosos psilocibes, los hongos mágicos que se han usado durante tantos ¿Comprados años. ¿Dónde, tío? ¿Aquí o allá? En Ámsterdam. Fueron cogidos de forma natural. No me digas. En la montaña, porque tanto en el norte en el País Vasco como en la zona de los Pirineos, en el norte de Cataluña y en otras zonas como Galicia y demás, crecen naturalmente. Pero azar un día paseando, ¿viste unos? Bueno, tuvimos la suerte de que nos explicaron por ahí, la zona que existían. Vale. En aquella época estaba de moda, entonces hostia, qué miedo, ¿no? Tuvimos que ir más de una vez para ir a identificarlos y nos asesoraron, digamos, y un día tuvimos la suerte ya de saber cómo era el color, porque eso es un peligro, te puedes intoxicar y matarte ahí.
informamos lo suficiente como para saber que no había ninguna seta del tamaño de las que buscábamos, que fuera venenosa, en todo caso, como mucho indigesta. Entonces, bueno, una vez las identificas, si algún día buscas fotos por internet, verás que son inconfundibles. O sea, una vez que las has visto, son inconfundibles. Y ahora, si llevas eso a Energy Control, ¿te pueden decir si la sustancia es lo que buscas o no? No sé si analizan tanto como setas, no sabría Yo he decirte. buscado... Analizan un montón ahora ya, ¿eh? Sí, un montón de sustancias. Yo sé que analizan plantas también, pero no sé si exactamente lo que es las setas lo pueden llegar a analizar. Bueno, en cualquier caso, después de varios ensayos y errores, pues un buen día llegamos a la montaña, nos encontramos los hongos y decidimos tomarlos. Entonces, bueno, había otras personas buscando por allí, entonces les preguntamos, ¿seguro que son estos, no? Sí, no hay ningún problema. Entonces los tomamos y digamos que fue a raíz de la experiencia que yo tuve al tomar aquellos hongos, que fue cuando decidí pegar un cambio de ritmo en mi trayectoria vital y profesional, y entonces digamos que prácticamente bajé de la montaña, porque los tomamos allí en la montaña. Bajaste de la montaña además también, como metáfora también, ¿no? Bajé de la montaña ya casi habiendo decidido que o estudiaba... Bueno, primero que era casi filosofía más que psicología, pero bueno, que iba a pegar un cambio de rumbo bastante serio en mi trayectoria profesional que todavía no había iniciado, seguro, ¿no? Entonces, pues volví a ir... Tío, un momentito, perdóname, ¿pero qué viste o pasó ahí que te hizo esa transformación sería difícil de poner en palabras. De hecho, una de las características de estas experiencias, como luego seguramente saldrá el tema otra vez, es la inefabilidad, que es como la dificultad de poner en palabras las experiencias que uno vive en estos estados, ¿no? Pero bueno, fue como una sensación de poder conectar de una manera como mucho más limpia y más profunda con las propias emociones, como también tener mucha más claridad a nivel de pensamiento. El pensamiento se aceleraba en ese caso, en aquella primera experiencia, pero era como que había mucha claridad y mucha más... ¿Había mucha, perdón? Y claridad y profundidad, claro. Hay esta idea de que cuando uno toma estas cosas alucina, pero claro, es que en realidad para mí la sensación fue todo lo contrario, que era todo mucho más real, mucho más claro, mucho más transparente que en mi estado ordinario de conciencia habitual, ¿no? Y de hecho con las otras personas con las que tuve la experiencia, pues también había como una sensación mayor de conexión emocional, de cercanía, de empatía, de poder entender al otro, de poderme comunicar con las otras personas. Entonces realmente vi que tenía un gran potencial, a pesar de que en aquel momento no tenía para nada idea de que esta sustancia ni se había usado. Yo no sabía que se había usado en psicoterapia como se había usado en los años 50, 60 y 70. No sabías nada aún, ¿no? No sabía nada, no había internet en aquella época, estamos hablando del 96, 95, 96, no había internet, con lo cual no había manera de tener todos los inputs de información que tenemos hoy en día, que fácilmente poniendo una palabra ya encuentras toda la información que quieras. O sea, realmente me costó mucho llegar a acceder después de aquella experiencia a saber que todo esto es algo que se había usado pues tanto en contextos rituales en México y otros países, como a saber que se había usado en psicoterapia en Occidente. O sea, realmente fue algo que yo fui luego sabiendo gradualmente. Claro, lo que me dio claro es que tenían mucho potencial estas sustancias y que yo iba a pegar un cambio de rumbo, lo que acabó convirtiéndose en mi decisión de estudiar psicología. Claro, tío, pero una duda. ¿Qué elementos tenía esa reunión con esa sustancia, tío? Porque todos hemos tomado, o mucha gente, pero claro, la hemos usado para socializarnos, cachondeo, risas e incluso discoteca. ¿Qué elementos tenía para despertar esa conciencia, de esa supraconciencia de forma espontánea? ¿Cómo fue esa? O sea, bueno, en realidad nosotros realmente, o sea, yo cuando subimos a la montaña y los buscábamos, claro, yo te había tenido experiencias, pues bebiendo alcohol y fumando hachís en plan recreativo y pues eso, ¿no? Buscando echarte unas risas y como tener una experiencia lúdica y socializarte. Realmente no estábamos buscando una experiencia... había música y tal, había... Bueno, estábamos en la montaña, con lo cual... estabais en la montaña. Es que estábamos en la montaña. Yo nunca lo he hecho en la montaña. Un día cualquiera de noviembre que llegamos allí, además tuvimos la suerte de que hacía buen tiempo, hacía sol. Entonces dijimos, bueno, pues como hace sol, hace buen tiempo, son las 11:30 de la mañana. Hostia, qué buen setting todo, aquí, ¿no? Entonces, con unas vistas impresionantes de todas las montañas del País Vasco, de Bilbao, o sea, era como de forma espontánea. Un contexto idílico, ideal, sin habernos planteado cuál era el mejor contexto, porque no lo sabíamos. Ya, joder. Y de hecho los tres nos quedamos muy sorprendidos realmente de
del potencial de estas sustancias y de los efectos que tuvimos realmente, ¿no? Otra cosa es que también realmente la percepción del mundo exterior, o sea, a nivel perceptivo sí que había también, pero te digo, no era nada relacionado con lo que se suele relacionar a nivel de alucinaciones. Yo lo que veía era como mucha más profundidad en el paisaje, mucho más detalle, los colores como más vivos, o sea, realmente parecía como si realmente, por eso ahora se les llama más estados expandidos de conciencia que estados alterados, por ejemplo, porque realmente es como si la conciencia se expandiera en estos estados. Entonces, realmente es como si percibieras más cosas o con más profundidad de la habitual. Perfecto, tío, llegamos al punto. ¿Por qué el estado expandido de conciencia es terapéutico? O sea, ¿por qué se recomienda a la gente utilizar una técnica que te permita alterar o expandir esa percepción, tío? ¿Qué te llevas de ahí luego? ¿O qué puede pasar? Claro, lo primero sería eso, tener en cuenta que para que un estado expandido de conciencia sea terapéutico, lo primero es que se tiene que hacer en un contexto terapéutico, no de cualquier manera, que es lo que tendría que ver con el tema del set y el setting, que se dice en inglés, que el set es todo el tema de la preparación de la persona, el estado psicológico de la persona, las expectativas de la persona que va a participar en un contexto en el que se utiliza una técnica de este tipo. Y el otro concepto es el setting, que es el contexto mismo, ¿no? Pues lo que te decía, ¿no? No es lo mismo hacerlo como lo hicimos en la montaña, que hacerlo en una discoteca, o que hacerlo en medio de la ciudad, o que hacerlo en una playa, que hacerlo en un centro de yoga, que hacerlo en Claro, un centro de retiros. Entonces, realmente estos dos conceptos son muy importantes. Entonces, si estos dos conceptos, o sea, si el set, es decir, la persona, la psique de la persona, la preparación de la persona, su biografía, cómo se encuentra en ese momento, son las adecuadas, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, no es adecuado quizás entrar en este tipo de experiencias si no tiene problemas psicológicos muy graves, o no es adecuado practicar según qué técnicas si no está pasando por una crisis muy importante y no tiene experiencia con ese tipo de... Y no tiene experiencia, porque hay varios terapeutas que dicen que es al revés. Cuanto más movido estás, más te puede ayudar a veces, ¿no? Sí, no, realmente, bueno, claro, no vamos a tener tiempo de cubrir todo, pero digamos, es lo que también alguna vez habíamos hablado, de que claro, normalmente uno cuando llega a trabajar con estados expandidos de conciencia son personas que ya tienen cierta trayectoria, digamos. O sea, es como que no es recomendable lo mismo para todo el mundo. O sea, quizás para unas personas es más recomendable meditar, que es una técnica que también produce estados expandidos de conciencia, o el trabajo corporal, que los psicodélicos, o que la respiración holotrópica, o que otras técnicas que sí que son mucho más intensas, por decirlo de alguna manera, o que uno puede entrar en estados expandidos de conciencia como mucho más profundos, ¿no? Perfecto. ¿Verdad, Maker? ¿Qué tipo de meditación puede llevar a una sensación de alteración de conciencia? Más allá... Partimos de que todas te pueden dejar una sensación de relajación, de corporalidad, de presencia, ¿vale? Pero más allá de eso, que ya es un estado expandido, nivel 1. Sí, esto ya sería, sí. Claro, pero algún tipo de meditación que te puede llevar a modificar la percepción o expansión de límites o luminosidad, alguna característica más de un viaje psicodélico? ¿Habría algún tipo de meditación? Bueno, en realidad este es otro tema también interesante, que más que poder catalogar las técnicas por el potencial que tienen para catalizar esto, que sí que se podría decir que unas son más intensas o menos intensas, en realidad depende mucho de lo que te decía, del primer factor, que es el set, que es dónde se encuentra la persona en ese momento. Entonces, de hecho, hay personas que entran en estos estados espontáneamente, quiero decir, o sea, ni siquiera hace falta practicar ninguna técnica. Hay personas que se van, yo qué sé, de excursión a la montaña un fin de semana y de repente, simplemente por la belleza del paisaje o por la relajación que produce estar en contacto con la naturaleza, tienen una experiencia de este tipo. O estás paseando por el bosque y un paseo de 4 horas por la tarde y desconectas y de repente conectas con algo que te hace abrirte a... pues eso, a la belleza del paisaje o a tu mundo interior, a tus emociones, y esto ya sería una experiencia en un estado expandido de conciencia. No hace falta realmente hacer nada a veces para... o escuchando música en casa o en un concierto. O sea, realmente hay situaciones como muy cotidianas o ordinarias en las que se pueden producir ese tipo de experiencias
extraordinarias o en estado expandido de conciencia, ¿no? Claro, tío, entonces pensando en esto que dices, el mismo síndrome de Stendhal clásico, ¿no? Ajá, sí, esto no deja de ser eso, ¿no? Que es sobrecogimiento de la percepción y de la emoción. Y claro, en esa época te vienes abajo porque no había un terapeuta, no había movimiento, pero ahora se puede contextualizar dentro y esa persona no se caería al suelo, sino que lo podría disfrutar un poco. De hecho, la palabra quedarse pasmado viene un poco de lo que le pasó a Stendhal, que bueno, para quien no lo sepa es una persona, fue en Florencia, creo que le pasó, ¿verdad? Estaba en Florencia viendo todo el arte que hay en Florencia y no sé si llevaba varios días, pero hubo un momento que se quedó pasmado, en el sentido de que se quedó totalmente sobrecogido viendo todo el arte que había en Florencia. Bueno, y en su caso fue como que le dio una crisis nerviosa, o se interpretó en su día. No estaba bien integrada, ¿no? Claro, y no había un entorno, un contexto que entendiese lo que le estaba pasando a esa persona, que es el problema con el que nos seguimos encontrando hoy en día, ¿no? Que a veces las personas entran en esos estados, ya sea espontáneamente o a través de alguna técnica, y como no hay contextos culturales en Occidente, o muy pocos, que recojan o que interpreten adecuadamente esos estados, pues si acabas yendo a un psiquiatra o a tu médico de cabecera o a un psicólogo que no está abierto a todas estas áreas, pues puede acabar poniéndote una etiqueta diagnóstica, o puede acabar medicándote, puedes acabar en un psiquiátrico, o puedes acabar en el lugar incorrecto, ¿no? Totalmente, tío. Además, la sociedad te crea los espacios donde se te permite expandirte. Por ejemplo, en los estadios de fútbol, cuando marca Messi, ahí se altera la conciencia. Mi tesis va sobre el flow en grupos. ¿Sabes? Cómo en grupo, conciencia de grupo, conciencia social, la identidad individual se diluye, con lo cual te fundes con el entorno, y ahí sí que se te permite hacer la cabra, chillar, gritar, sentirte sobrecogido, el sentido de vida, la pertenencia, todo eso. Es muy interesante. En este caso, claro, en Occidente es como se te permiten, pues sobre todo en el fútbol, pero en los estadios ahí solo, en general. De hecho, 2 horas ahí. Ir al cine también es una experiencia de un estado amplio de conciencia. Puede ser cumbre también ahí, ¿no? Porque, y realmente es como que te olvidas totalmente de ti mismo y estás totalmente sumergido en algo que ni siquiera es real, porque es una pantalla que están emitiendo unas imágenes y tú te crees que catarsis, hay unas personas, ¿no? Y te emocionas con lo que está pasando ahí, que en realidad es totalmente irreal, no son actores que están actuando, pero tú te olvidas de que son actores, tú te quieres emocionar con eso. Esas neuronas espejo conectando con la emoción del otro. Entonces ese lugar realmente es un estado alterado de conciencia, en el sentido de que es como un trance, es un trance inducido en el que tú te olvidas de ti, de tus problemas, y estás preocupándote o siguiendo una historia que realmente es totalmente ficticia, y esas personas ni siquiera están ahí y sus emociones son totalmente artificiales, y tú te emocionas con eso. Fabricadas. Y bueno, y luego, por ejemplo, desde los carnavales, que es tradicionalmente, ¿no? Todos son grupos, la fiesta más pagana. Sincronicidad, movimiento, entonces, ruido. En el carnaval tú puedes, el caos por excelencia, ¿no? También es como que te puedes disfrazar, puedes ser quien no eres, puedes tener otra identidad, puedes expresarte emocionalmente, puedes alterar tu conciencia. Pasa que, bueno, lo que ha pasado cambiar el rol. Pasa que en Occidente lo que ha pasado es que al final la única sustancia que se ha mantenido socialmente y culturalmente, digamos, sancionada legalmente para alterar la conciencia es el alcohol. Que de hecho, curiosamente... Y café también, ¿eh? Te puede alterar un poquito, ¿eh? Sí, podríamos hablar de... La cafeína, tío, el excitante ese, hostia, a veces ahí te sobrecoge la calle. Hostia, si tomas mucho café. Cualquier estimulante tomado en grandes dosis también puede producir eso. Bueno, y luego por no hablar de farmacia, ¿no? O sea, los tranquilizantes. Pero claro, ahí tendríamos que diferenciar ya entre estado expandido de conciencia y estado simplemente alterado de conciencia. Por eso se cambia, ¿no? Por eso lo cambiáis el nombre. El alcohol altera la conciencia, pero de hecho no la expande, de hecho la constriñe. La constriñe. Bueno, cuando desinhibe sí que puede permitir contactar con cosas... Al principio. Que no se contacta. Pero en el momento en el que ya empieza a ser una ingesta de alcohol más elevada, es un depresor del sistema nervioso. Totalmente, es al revés. Las personas pierden conciencia, no ganan conciencia. Tiene un nombre eso a nivel técnico, tiene un rango estrecho, un rango de expansión estrecho. O sea, que la dosis ideal y la jodida se distingue muy poco. O sea, primera copa, el alcohol te llena. A partir de la segunda te empieza a joder. Es curioso, ¿eh? Entonces, es curioso también o interesante que en nuestra sociedad, por los motivos que sean, que esto también es muy discutible, la única sustancia, digamos, legal para uno modificar su conciencia sea el alcohol,
y bueno, como la que te jode más, ¿no? Digamos. Sí, y la que reduce más que amplía, ¿no? Entonces, tío. esto es un tema cultural también interesante, ¿no? Esclavos culturales. Sí. Oye, y por ejemplo, tío, dime. No, pero yo quería volver a la pregunta que me decías de por qué son terapéuticos estos estados. Porque me abre una cosa, tío. Sí. Por ejemplo, ¿por qué está tan de moda correr? ¿Por qué está tan de moda los maratones? ¿Por qué está tan de moda los Ironman? Estados alterados o expandidos de conciencia, tío. Bueno, de hecho, o sea, la hiperventilación, hiperoxigenación, la fatiga, el cansancio y el reto, o sea, el flow, te genera un estado de cojones. Te quita los problemas, te quita la cháchara interna. Eso es un estado expandido. No, esto has estudiado todo el tema y la psicología transpersonal, de hecho lo has estudiado, ¿no? Todo el tema, de hecho cuando estudié la carrera, no es algo que luego haya seguido, pero aparte del concepto de flow estaba el concepto de la quinta marcha. No lo había oído esto. Bueno, es como el flow en realidad, es un estado en el que los deportistas entran, de hecho a través del sobreesfuerzo prácticamente, cuando hay mucho esfuerzo y uno piensa que ya no puede más, de repente... por el propio agotamiento físico, que se rompen como las barreras que uno tiene, digamos, uno conecta con ese extra de energía, que es el estado de flow también, ¿no? De repente sentir que todo fluye in the zone. Y que puedes estar realmente practicando o continuando esa actividad física durante mucho más tiempo del que realmente uno mismo pensaba, ¿no? Claro, o sea, ese movimiento que se hace a sí mismo, que se mueve per se, ¿no? Casi. O sea, que te despersonalizas y tu cuerpo se mueve y sigues, ¿no? O sea, es acojonante esa sensación. Perdona, si quieres vamos a volver al tema este. Sí, no, y lo del flow, por ejemplo, también incluso hay personas que en el trabajo entran en flow y entonces pueden estar muchísimas horas trabajando sin ningún tipo de esfuerzo y realmente el estado de flow es casi como un estado meditativo en realidad, es como un estado meditativo en el que uno se siente que está totalmente en contacto con la tarea, que no hay esfuerzo, que todo tú fluye. Eres la tarea, de hecho, tío. Sí, no hay una separación entre el movimiento y yo. No hay una separación que sería lo mismo que se busca en la meditación en algunos casos, ¿no? Que de repente los límites entre uno mismo y el mundo exterior se diluyan y realmente uno se funde con lo que está haciendo o con el ambiente o con la naturaleza. Claro, tío. Etcétera. Para mí la diferencia entre flow y meditación es la autoconciencia o la autoobservación. En el flow no hay, es mecanicidad, automatismo. Sabes de ahí, wow, qué bien. Pero en la meditación hay una autoobservación de los contenidos de la mente, tío. Creo que va por ahí. Entonces, ¿por qué son terapéuticos, no? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, volviendo un poco después de este... Pero ese es el podcast, Iker, tío. El podcast es irte y volver. Navegar y volver. Entonces, un poco, claro, lo que te decía, es importante... para que pueda ser terapéutico el setting, o sea, el contexto y también la preparación de la persona, que tendría que ver con lo del set que hablábamos antes, ¿no? Sí. Entonces, pueden ser terapéuticos en según qué contextos para según qué personas y en según qué momentos también, ¿no? Entonces... Creo mucho en eso, en el momento. Alguien puede hacer eso, no lo puede hacer en esta época, pero igual sí podrá en X época, ¿no? También creo mucho en eso. Entonces, yo creo que también es como... a veces algo gradual, ¿no? Pues según qué técnicas, para según qué momentos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que hago talleres de respiración... Me mola mucho esto, tío. Sí. Vamos a ver si puedes... Contestas esto si tú quieres, pero luego a graduar las técnicas, por ejemplo. Porque esto no sale en ningún lado, no lo hace ni Dios. Hay gente que pasa de saltar la cuerda, es una coña, pero de saltar la cuerda, comer una piruleta, a hacer una ayahuasca, tío. Hay un salto que es muy peligroso, te puede romper, tío. Bueno, yo, de hecho, habría unos grados ahí de... Es muy difícil, pero personalmente me costaría... Pero, por ejemplo, le hice una entrevista a Stan Grof, que es uno de los pioneros de la psicología transpersonal, que todavía está en activo. ¿80 cuántos tenías? 85 años. Joder. ¿No? Entonces, precisamente le preguntaba por el tema de los psicodélicos en esta entrevista, que saldrá en el libro, que luego comentaremos. Hablamos ahora del libro. De publicar. Entonces, yo le pregunto por esto, ¿no? De hecho, le pregunto para qué cosas él piensa que es útil el tema de los psicodélicos y la respiración holotrópica, que esa técnica que él creó. Y él me dice, bueno, vamos a ver, lo ideal sería realmente que esto fuese algo muy personalizado. O sea, que un terapeuta pudiese elegir en un momento determinado, en función de la persona que le está viniendo, si empieza por psicoterapia más tradicional o hace algo más tipo humanista, tipo Gestalt o bioenergética, en la que ya metes el cuerpo y se trabaja ya con estados emocionales y con emociones y como que se profundiza más a nivel emocional. Y entonces él pone esta graduación. Decimos, pues alguien podría empezar con terapia normal, luego con Gestalt, luego con bioenergética. Y entonces luego dice, y después podríamos pasar a algo como la respiración, o sea que realmente considera que la respiración holotrópica y similares, el rebirthing, etcétera, que realmente ahí ya uno entra en un estado amplio de conciencia con mucha más intensidad,
con mucho más contenido emocional, con mucho más contenido transpersonal. Esto sería como un paso más, y luego él dice los psicodélicos como lo siguiente, ¿no? El último. E incluso dentro de los psicodélicos distingue, dice, y dentro de los psicodélicos... ¿Cuáles hay, tío? Yo tengo una opinión personal, tío. Entonces, bueno, dentro de los psicodélicos lo que viene a decir es, bueno, el MDMA no sería un psicodélico, pero bueno, digamos que dentro de la familia amplia podríamos incluirlo. Entonces él dice, dentro de los psicodélicos, si alguien no ha tomado nunca nada y teniendo en cuenta que ya ha hecho algo de todo esto que estamos hablando, nivel de autoconciencia y de cierto desarrollo personal, cierto proceso, lo primero que sería lo más light o lo menos intenso sería, por un lado, el MDMA, y por otro lado la psilocibina o los hongos. Es lo que dice Yo estoy Grof, contigo ¿no? en eso. Entonces es lo que él considera, y entonces luego dice, bueno, y luego ya podríamos pasar pues a otras sustancias de más potencia, como pueden ser pues el LSD, psicodélicos que duran más horas, ¿no? DMT, tío. ¿Y cómo se llama esa? Salvia dinorum. Salvia dinorum. Y eso que... Hostia, que es como un veneno directamente de una rana, tío. El 5-meo-DMT, sí. Pero el nombre no es Cambó. Bueno, el Cambó es un veneno que es... pero esto no es un psicodélico, esto es un veneno que se usa para estimular depurar, pero te deja loco también, ¿no? Yo creo que se mezcla todo ya, se mezcla todo. Es una sustancia que es más física, entonces lo que hace es... te pones como enfermo... enfermo en el sentido de que es un veneno, pero entonces lo que hace es estimular el sistema inmunológico y entonces la reacción... Síndrome de Herx, ¿no? El Herx, que salen todos los bichos de golpe, ¿no? Y entonces enfermas. Luego, teóricamente, sales en unas horas como con el sistema inmunológico como más activado y entonces es como que coges menos enfermedades inmunológicas, ¿no? Entonces, yo qué sé, la gente cuenta ese que no si lo voy a tomar, en invierno tú coges menos gripes o menos resfriados y tal. Yo ese no lo voy a tomar, tío. Esto sería otro tema. Pero luego está lo del sapo del sí, está que se tan de moda ahora, que es el Bufo alvarius, que tiene 5-meo-DMT. Claro, también... Y luego hay sustancias que se sabe o se está estudiando más que tienen propiedades psicoterapéuticas para según qué condiciones, y otras que está totalmente por investigar porque son sustancias que nadie ha estudiado si tienen algún potencial a nivel psicoterapéutico. Entonces tampoco se puede englobar todo en el mismo saco. O sea, no porque sean psicodélicas quiere decir que todas tengan potencial psicoterapéutico o que tengan el mismo potencial psicoterapéutico o, como decíamos, que sean para todo el mundo, que esto es otro tema, ¿no? Ya. Oye, hablando sobre esto, para no irnos ya, y aún no hemos contestado en la pregunta inicial, pero está bien, volveremos. El barco sale del puerto a pasear, pero luego vuelve. ¿Qué opinas de la moda de la ayahuasca, tío? Hay un boom de la ayahuasca, tío. Yo lo veo una sustancia muy peligrosa, tío. Con tanta potencialidad como peligro, tío. ¿Cómo? Es que pero veo en todos los anuncios. ¿Cómo lo ves eso? A ver, claro, es que esto es un tema que es algo un emergente, digamos, algo bastante novedoso, por lo menos en nuestra época, que es que de repente, la ayahuasca hace 15 años era un tema que muy poca gente conocía, que muy poca gente practicaba, que muy poca gente ofrecía, digamos, había muy pocas personas que hicieran... yo es un tema que estudié, porque cuando acabé psicología y bien puse a estudiar antropología aquí ya en Barcelona, fue uno de los temas que me puse a investigar, y entonces había muy pocos grupos que hicieran sesiones de ayahuasca en Cataluña o en España, ¿no? Y era una cosa muy minoritaria, y si fuera de esos círculos tan minoritarios le hablabas a alguien de ayahuasca, poco más que se rasgaban las vestiduras, y era un tema como muy tabú realmente, ¿no? Y entonces se ha pasado de eso a que se vaya como normalizando, conociendo más el tema, sobre todo a raíz de que se han hecho toda una serie de estudios científicos. Bueno, aquí por ejemplo en Cataluña, ¿no? José María Feric ha sido uno de los pioneros, que escribió varios libros sobre el tema, incluso antes de los años 2000, y luego pues estudios de Jordi Riba en el Hospital de Sant Pau para su tesis doctoral, y posteriores de farmacología, y luego estudios de José Carlos Bouso sobre personas que llevan mucho tiempo consumiendo para ver si realmente había sido perjudicial para ellos o no. Entonces, digamos que toda una literatura científica. Bouso, cuando le veo tiene unos vídeos, Bouso, en el YouTube, macho, tienes que ver los comentarios. ¿De positivos y de negativos? No, bien, pero está puesto, tío. Se le ha puesto, macho, en los vídeos ya. Sí, no, él sabe mucho, y entonces, bueno, realmente... a ver, es una sustancia que se está viendo que tiene mucho potencial, aunque
vuelvo otra vez, no es una sustancia, en este caso la ayahuasca, de la que se han hecho muchos estudios sobre su potencial terapéutico. De hecho, está empezando ahora a investigar el potencial terapéutico con estudios clínicos científicos. O sea, claro, una cosa es la observación anecdótica que se llama, que es que la gente diga, mira, yo la he tomado y me ha sentado bien. Que mi primo está mejor tras 2 tomas. Sí, o un extoxicómano que diga, mira, pues yo me desintoxiqué tomando ayahuasca, porque de hecho hay clínicas de desintoxicación con ayahuasca. Igual sí en Latinoamérica, en Brasil también ha habido alguna. Ya está por aquí también hay, no se pueden dar nombres, pero también hay gente que lo usa. Sí, entonces luego hay también estudios muy incipientes del tema de ayahuasca para la depresión en Brasil, pero son estudios como estudios pilotos que se le llama, que son con pocos sujetos, como que todavía no, aunque salgan resultados positivos de esos estudios, no quiere decir que sea... Hostia, pero tú realmente... eres muy purista, parece, ¿no? Bueno, un poco quiero volver para responder a tu pregunta, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta si es peligroso o no, claro, realmente, volviendo a lo que decía antes del setting, dependerá de la persona, de la preparación de la persona, del momento del proceso en el que se encuentre y del setting, del contexto, o sea, de qué contexto sea, dónde la hace, del guía, que sea un guía preparado, que sea una persona que tiene una formación adecuada para guiar sesiones. Claro, lo que yo siempre digo es, primero, que la persona que quiere hacer esto, yo no voy a recomendar a nadie que lo haga, pero si alguien lo quiere hacer, lo primero que tiene que hacer es informarse todo lo que pueda sobre la sustancia y informarse preguntando a personas que ya la han tomado sobre cómo son los efectos y uno hacer un poco la reflexión interna de en qué punto de su proceso está y qué experiencia tiene con todo esto. Porque claro, tú has puesto lo de saltar a la coma, tomar ayahuasca, yo a veces digo... Claro, si no sabes conducir y te metes en un Ferrari, ¿no? O sea, si vas en bicicleta y te metes en un Ferrari, ¿no? Pues eso es lo que yo creo. Conducir, ¿no? Y vete a la autoescuela y con alguien que te lleve el coche y luego ya te plantearás coger un coche que vaya rápido, ¿no? Porque la ayahuasca ya realmente es una sustancia que según cómo le entre a uno, realmente puede tener, se pueden tener experiencias muy profundas, ¿no? Entonces, de hecho, en Sudamérica hay comunidades indígenas que le llaman la liana de la muerte, o sea, porque realmente, aparte de que ellos consideran que te puede contactar directamente con el reino de los muertos, que es su manera de, su cosmovisión, digamos, sin entrar en si esto es real o no, lo que sí que es real es que se pueden tener experiencias de lo que se llama muerte y renacimiento, ¿no? Sí. Que uno realmente siente que se está muriendo, tanto físicamente como psicológicamente, o que uno se va a volver loco, que va a perder el control. Esto es algo muy real que puede suceder con estas sustancias y puede ser terapéutico si uno sabe que puede suceder y si tiene cierta preparación, en el sentido de que lo que al final está sucediendo es una muerte del ego, de la personalidad, pero eso, o de la entidad cotidiana, y uno puede entrar en un estado trascendente, pues de estos que hablábamos, transpersonal, de conexión con la naturaleza, de conexión con otras personas, de conexión con... con algo que es más grande que uno mismo y lo que puede ser terapéutico, estos empleos de conciencia, retomando un poco la pregunta inicial, que luego la podemos desarrollar, precisamente a veces es esta conexión, o sea, esta relativización del propio ego y de la propia personalidad y esta como deconstrucción de la propia identidad, porque al final la identidad es algo que construimos a lo largo de la vida, o sea, con lo que nosotros nos identificamos que somos es algo totalmente... construido y limitado, porque nosotros nos identificamos con algunas cosas. Yo puedo decir, mira, pues yo soy psicólogo, soy antropólogo, soy de Bilbao, soy, no sé, soy un tío serio o soy un tío espontáneo. Me voy a identificar con unas cosas, pero no me voy a identificar con otras, ¿no? Entonces, pues seguro que no me voy a identificar con, yo qué sé, pues seguro no soy intolerante, no soy tal, no soy cual. Dejamos unas cosas dentro de la identidad y dejamos otras cosas fuera. Pero en realidad eso es algo que nosotros mismos nos construimos, ¿no? O bueno, o soy una persona insegura, o yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer lo otro. Entonces, claro, poder diluir... Salirte de ahí un poco, salir un poco de esto y de esa categorización. Y abrirte a lo que está más allá de uno mismo, realmente puede ser muy, muy terapéutico, ¿no? Yo lo veo, tío, pero para que la gente lo entienda, ¿por qué puede ser terapéutico conectar con la sensación de locura, de que pierdes el control y de que te vas a morir? Luego en el día a día eso, ¿para qué sirve, tío? Bueno,
Claro, aquí vamos por partes y vamos por... Claro, a ver, ¿para qué puede Para que servir? La gente, porque es que no es fácil de ¿Para qué puede servir tener la sensación de que uno pierde el control y perderlo y ver que no sucede nada y que al de unas horas no vuelve a estar ordenado de conciencia? Pues precisamente para perder el miedo a perder el control. Y en el día a día eso para como... soltar el control, y para soltar el control de que uno puede controlar todo. Entonces, al final, muchas veces, por ejemplo, el ser una persona controladora genera mucha ansiedad porque quieres controlarlo todo y está claro el océano, ¿no? que no se puede controlar todo. De hecho, no controlamos prácticamente nada en nuestras vidas. Controlamos 4 cosas y nos creemos que lo controlamos todo y que nuestro ego lo controla todo. Y en ese viaje intenso interno es donde te das de bruces contra la realidad. Claro, cuando uno se da cuenta en esos estados de que uno controla muy pocas cosas y cuando uno se permite perder el control en estos estados, soltarse, que puede ser con la meditación, o puede ser con la respiración, o puede ser con los psicodélicos, puede ser con diferentes herramientas o con una terapia profunda. Cuando uno se da cuenta realmente de que no tiene el control de todo y suelta el control, esto es muy terapéutico en el porque sentido ahí tienes que soltarlo, no hay otra, ¿no? No, sí, claro, con según qué técnicas realmente te van a empujar, o sea... Claro. Claro, hay técnicas que te invitan y técnicas que te empujan, ¿no? Entonces, por eso también el tema de graduar lo que uno se enfrenta o a lo que uno se tal, ¿no? Porque, claro, si tú no has hecho nunca nada y te empiezan a empujar, pues entonces ahí sí que te vas a poner nervioso y lo vas a pasar mal. Si te están simplemente invitando a hacer algo, pues entonces es como mucho más orgánico para ti poder entrar en eso, ¿no? Entonces, claro, la ayahuasca es de las que empuja. Pues, claro, igual no es para todo el mundo precisamente por esto, pero claro. Y lo del miedo a la muerte también, ¿no? Pues claro, ¿para qué puede ser útil el enfrentarse al miedo a la muerte? Claro, cuando uno se enfrenta al tema del miedo a la muerte, que a veces el miedo a la muerte es el miedo a... Al final, el miedo a la muerte, ¿qué es? El miedo a la muerte es el miedo a perder la propia identidad, ¿no? O sea, a que se diluya la propia identidad puede ser 2 cosas, ¿no? O que desaparezcamos físicamente o a que nuestro ego o nuestra identidad desaparezca, porque realmente en la muerte lo que sucede es eso, nos morimos físicamente y nuestra identidad teóricamente desaparece. Claro, o sea, perder referencias con el momento presente, ¿no? Sí. ¿Quién respira? ¿Dónde estoy? Cuando realmente uno entra en una experiencia de estas de muerte del ego, ¿no? De la identidad y después esa identidad vuelve a emerger después de unas horas de experiencia transpersonal, digamos que ese miedo a la muerte en el sentido de que mi ego se diluya, desaparezca, o sea, desaparece. Yeah. O sea, no en un viaje, ¿no? Con la suma de viajes, supongo. Bueno, podría ser en un viaje puntual, como te decía antes, si la preparación y el setting es el adecuado. Por ejemplo, hay estudios con psilocibina para enfermos terminales de cáncer, que uno de los objetivos precisamente es muerte positiva, tío, le llaman este tipo de experiencias de disolución del ego y trascendentes en las que la persona, independientemente de las creencias que luego uno tenga sobre si hay vida después de la muerte o si la identidad de alguna manera o la conciencia puede sobrevivir después de la muerte, que esto nadie lo sabe y la ciencia no lo puede, digamos, afirmar ni negar porque simplemente no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que estas personas que pasan por esta experiencia de disolución del ego luego tienen menos ansiedad frente a la idea... Sí, existencial y frente a la idea de que su ego se diluya, porque como ya han tenido una experiencia de disolución del ego y no ha sido tan traumática, sino todo lo contrario a veces, porque cuando desaparece el ego y entonces nos sentimos conectados con cosas que están más allá de nosotros mismos, precisamente lo que aparece no es dolor ni miedo, ni rabia, o sea, lo que aparece es como una sensación placentera. Amor, éxtasis, claro, sí, es comunión. De comunión. Y entonces otro de los efectos terapéuticos para volver también a este tema de este tipo de experiencias, claro, por ejemplo, si una persona es muy intolerante, por ejemplo, ¿no? Y es racista, por ejemplo, ¿no? Y tiene una experiencia de disolución de sus límites egoicos y se identifica con otras personas y se identifica con la humanidad o con las personas de su barrio, ¿no? Pues por ejemplo, aquí estamos en el Raval, ¿no? Pues te identificas con la gente de tu barrio. Poblasec, tío. Bueno, Poblasec, sí. Te vas a identificar con personas de otras culturas también. Y entonces realmente tus ideas intolerantes de que tu raza es mejor que otra o de que los blancos son mejor que los latinoamericanos o que los occidentales son mejor que tal, esto ya no tiene ningún sostén, o sea, no se sostiene. Entonces realmente va a hacer que tengas un cambio de creencias interno. Claro.
O si, por ejemplo, estás muy desconectado de tu cuerpo y conectas con tu cuerpo y tienes la sensación de que no estás cuidando, pues te va a hacer empezar a cuidar tu cuerpo o tu salud. O si tienes una experiencia de unidad con la naturaleza, pues realmente te va a hacer cuidar más de la naturaleza. Entonces, realmente son experiencias que pueden tener cambios a nivel de creencias, a nivel de hábitos, a nivel de síntomas también, pues como puede ser la depresión o la ansiedad, porque también, por ejemplo, una persona que se siente aislada, si tiene una experiencia de unidad con otras personas o una experiencia de empatía profunda hacia otro, realmente es muy difícil que luego se siga sintiendo aislada, porque realmente objetivamente no estamos aislados de los demás, o sea, estamos rodeados de gente, de hecho, ¿no? El límite está en la mente, ¿no? Siempre. Sí. Entonces, realmente poder romper estos límites mentales que nos vamos creando, y cada uno se crea unos en función de cuáles sean los síntomas que cada uno tiene, los síntomas neuróticos, vamos a decir, puede romper con esos síntomas, ¿no? Entonces, esto sería la parte terapéutica de estas experiencias. Perfecto. Tío, ¿por qué la impresión mía, cuando hablo con psicólogos transpersonales y gente metida en lo transpersonal, en los enteógenos y demás, me encuentro con un ENA tipo 7, tío? Esto ya no tengo ni idea. ¿Sí o no? El placer, el hedonismo, tal. Aunque yo cuestiono tu ENA tipo 7, te lo dije. Sí. Yo veo un 5 ahí, tío. Y hoy que has llegado y se te ha olvidado no sé qué, o has perdido no sé cuántos y tal, de la tarjeta del Bizing, eso es 5 también. Sí. Y también lo de las alarmas que saltan en el móvil. Estoy ahí grabando, Iker, tío, todo lo que pasa, Lo del 7... Bueno, los 7 tienen esta parte de búsqueda de novedades. Eso sí. Entonces, que... realmente, como estamos en un contexto cultural en el que estas técnicas, herramientas no están culturalmente, como te decía antes, no tienen un lugar cultural, digamos. Sí. Aunque cada vez más, y en Barcelona más que en Extremadura o que en Bilbao, o sea, por ejemplo, en Barcelona ahora das una patada y hay 5 centros de meditación y de yoga, o sea, y sobre todo en algunos barrios, ¿no? Pero, claro, hace 20 años esto era algo, digamos, poco accesible o no tan habitual. Entonces, el carácter 7, que es este carácter de búsqueda de novedades, de lo nuevo, de la novedad, Pero novedad y dentro de las emociones positivas, ¿eh? Además, tío, tienes el Saturno en casa 12. Muy curioso, porque eso en teoría es un miedo acojonante a meterte para adentro, en el inconsciente, en la profundidad del ser. Y ahí estás tú dedicándote, o sea, haciendo de tu en teoría, sufrimiento, haciendo tu don, tío. Es curioso también, ¿eh? Interesante. Habría que analizarlo bien ese Saturno ahí, tío. Muy interesante. Muy, está claro que lo mencionas, que claro, está claro que cuando uno entra en esos procesos empleando ese tipo de técnicas, hay estos beneficios potenciales, pero hay una parte de sufrimiento tío. Importante, porque cuando uno contacta profundamente con las emociones y con las heridas y con lo biográfico, es muy sanador, pero es muy sanador a través de también hacer una limpieza y pasar por mucho sufrimiento, ¿no? Hostia, ahora que lo dices, ¿puede sanar? ¿Puede ser algo muy sanador sin una dosis de sufrimiento? Yo creo que están totalmente unidos. ¿No? ¿Unido eso? Sí. ¿Verdad? Sí. Es que yo siempre lo he oído, que los peores viajes acaban siendo los más descubridores luego, sí. tío. No, eso tanto con los psicodélicos como con la terapia. Y con la vida real también, y con la vida real, crisis de la hostia. O sea, realmente si no hay sufrimiento, si no hay sufrimiento no hay aprendizaje muchas veces, porque uno se queda con lo conocido. El sufrimiento te hace enfrentarte a aquello que no quieres mirar, que no quieres ver, con lo desconocido, y te hace y te hace humano, tío, humano. Y te hace humano también. Te hace humano, macho. Y implementar cambios, ¿no? Porque realmente cuando uno contacta con el sufrimiento es como que se da cuenta de que hay cosas que igual no están funcionando, y entonces es cuando uno se anima a producir cambios en su interior o a producir cambios en el mundo exterior también. Hostia, muy interesante, porque también caigo que un elemento que te expande la conciencia es el sufrimiento. Pero conectas con la humanidad común.
con el sufrimiento de todo el mundo, tío. Todo el mundo sufre, ¿verdad? Cuando sufrimos, caemos en la sensación o en la actitud de la soledad. Solo a mí me ha pasado, solo a mí me han rechazado, solo a mí me han abandonado, solo a mí me han decepcionado. Y es muy importante para mí expandir el mensaje de que todos sufrimos, a todos nos han abandonado. Eso es muy interesante. Es un momento de expansión también. Y de hecho, una de las experiencias que uno encuentra en estos empleos de conciencia, de esto habla mucho Grof, por ejemplo, es uno puede contactar con su propio sufrimiento, pero eso puede saltar cuando se abren las puertas, digamos, que hemos dicho antes, de la disolución del ego y de la identidad al sufrimiento colectivo. Realmente hay un sufrimiento colectivo que está, digamos, en el aire también y del que todos formamos parte, y realmente uno cuando entra en contacto con eso se da cuenta de que todo el mundo sufre. Y eso también nos acerca más a las personas, ¿no? Claro. Y nos hace ver que no hay tantas diferencias como cosas en común a veces, ¿no? Claro. Que también esto es muy importante para reducir la brecha entre las personas y reducir la intolerancia y reducir el sufrimiento que uno genera a los demás, ¿no? O sea, cambiar la actitud para no generar sufrimiento a quien ya sabes que está sufriendo también, como tú, ¿no? Claro, tío. Entonces, una buena cosa a hacer con los Le Pen y los Trumps del mundo es darle un vasito de ayahuasca, ¿no? Para que se... bueno, hay quien lo ha dicho y disolver fronteras del ego, ¿no? Y que vea que somos todos uno, coño, que no pongas aranceles ni vallas en las fronteras. La historia es que es lo que te decía, como depende tanto de... Podría ser interesante. Del set, ¿no? Depende tanto del set, quizás estas personas que son tan narcisistas... Sería para otro lado. Y tan egoístas, claro, también hubo un Charles Manson en los años 60-70, no hay que olvidarlo. Entonces, por eso también es tan importante tener en cuenta, aunque yo soy de los que creen que con un adecuado set y setting puede ser bastante terapéutico para un gran número de personas, aunque es algo que todavía se está investigando, como te decía. Pero no es que ayahuasca, yo les haría MDMA en todo caso, pero yo creo que también MDMA es potente, la parte egoica en estos casos puede hacer que uno se apropie de la experiencia y le sirva para alimentar su ego, que esto también pasa mucho en otras personas, ¿no? Que la gente se pone a meditar o hace una respiración o toma una ayahuasca y se cree que eso solo le pasa a él, ¿no? Yo tengo una experiencia espiritual de la hostia y yo tuve una experiencia de muerte y renacimiento y tú no la has tenido, entonces el ego espiritual ahí, ¿eh? El ego espiritual, el narcisismo espiritual, que es lo mismo del narcisismo, ¿no? Que es mirarse al espejo y decir, hostia, qué bueno soy. Pues lo mismo, pero con lo espiritual, esto existe, ¿no? Y tanto, tío. Y la jerarquías, ¿no? Como crear jerarquías espirituales. Elitismo, ¿no? El elitismo, ¿no? Nosotros somos guays porque hacemos esto y esta pobre gente que no lo hace están ciegos y tal, y en el fondo igual tú te crees que tú por hacer esto... Pero a ver, en realidad todo el mundo ha sufrido y todo el mundo tiene experiencias vitales muy profundas y quien menos te lo esperas, el panadero, tus padres o quien sea, cualquier persona ha pasado por unas experiencias que a veces ni nos podemos imaginar y nosotros por haber tenido otras nos creemos que estamos como mucho más desarrollados, ¿no? Entonces, esto en los cuentos sufis, por ejemplo, es muy habitual que el maestro sufi no es el que está ahí soltando los sermones, los discursos, el que está con los focos, sino es precisamente igual el que está ahí barriendo el escenario, taoísmo o el también, panadero, el taoísmo, y el taoísmo también. Entonces, esto es algo que sucede a veces, ¿no? Que las propias experiencias espirituales pueden servir para alimentar el ego, o sea, todo lo contrario de lo que se busca como terapia, que sería precisamente cada vez tener menos ego. Claro, pero para mí, tío, porque eso no deja de ser poesía y un libro, pero para mí, en el día a día donde se ve el trabajo emo espiritual y transpersonal es... o sea, para mí, o sea, donde yo lo veo, es la capacidad de comunicarte mejor con los seres humanos y ser más consciente tanto de tus necesidades como la de los demás, tío. Y eso... Te lo digo en serio. He tropezado, he convivido y he conectado con mucho maestro, gurú y demás. Joder, no veo que eso vaya paralelo a su desarrollo en la montaña. Luego, cuando bajan, siguen siendo despistados, no contestándote los emails, olvidándose de hacerte un seguimiento cuando han hecho una terapia contigo. O sea, lo veo despistado en lo terrenal, tío, ¿sabes? Para mí tiene que ver con la comunicación, macho. Y luego también, o sea, realmente está claro que tiene que... O sea, porque
porque luego están las experiencias puntuales. Si esa ¿no? experiencia en la cumbre, en el llano, no me ayuda a comunicarme mejor, tío, hay algo ahí que no estoy haciendo bien. Luego hay que llevar esa experiencia, hay que integrarla, por eso es tan importante la integración, que es uno de los temas también que quería comentar, ¿no? O sea, es tan importante tener la experiencia. El pre, durante y el post. Claro, o sea, es tan importante la preparación, o sea, de hecho la preparación ya es parte de la experiencia. Y luego está la experiencia o el momento en el que se emplea la técnica, se tiene una experiencia, y luego es tan importante como la experiencia la integración, porque sin la integración hay todos estos peligros los que estábamos hablando de narcisismo espiritual, que el ego sea propio de la experiencia, o que uno no sepa qué es lo que ha pasado, no sabe darle sentido, no sabe cómo integrar en su vida cotidiana. No sepa capaz de reconocer los principios activos de ese beneficio que ha adquirido. Esto es acojonante. Sí. Mucha gente, yo incluido tú seguramente, o no lo sé, pero a veces no somos conscientes de que ya tenemos muchas más habilidades y actitudes terapéuticas integradas porque no la reconocemos. Sí. Tío, pero tú ya eres generoso, ¿eh? Hostia, pues no me he dado cuenta. Yo esto le llamo, como medio en bromas, el tema del olvido en terapia, que esto pasa mucho, que igual te viene alguien, pues por un ejemplo, ¿no? Te viene alguien que no tiene pareja, que está súper agobiado con que no tiene pareja o que nunca ha tenido pareja, y de repente haces un trabajo terapéutico, pues se da cuenta de por qué le cuesta tener pareja, y al de 6 meses tiene una pareja, y al de 8 meses te viene súper preocupado porque su pareja, que no sé qué, que tiene una discusión, y se le ha olvidado que realmente nunca había tenido pareja. Es como en plan, coño, por menos no te quejes de que ahora tienes una discusión con tu pareja, porque hace 6 meses ni la tenías, ¿no? Entonces, a la gente se le olvida muy rápido, a nosotros se nos olvida muy rápido de dónde venimos, ¿no? Eso sí me pasa en terapia, o no tengo trabajo y estás súper agobiado porque no tienes trabajo, y el tema de la terapia es buscar trabajo, y o no tengo trabajo ni dinero, y cuando la persona tiene trabajo y dinero, claro, le aparece otra preocupación, porque siempre... Es acojonante. Y entonces es en plan, vamos a hacer una revisión de los objetivos, porque ¿de dónde vienes, no te acuerdas de dónde vienes. ¿Cuál es tu línea base? Entonces, se olvida, ¿verdad? Sí, se nos olvida. En terapia, mogollón pasa, tío. Esa nube que te trae a consulta cuando se disuelve, se han dado cuenta, o sea, no se dan cuenta de que se ha disuelto y de que venían por esa nube. Están viendo la siguiente. Tío, que aquí había un trabajo sólido y profundo, ¿eh? Te das cuenta que eso es que no estás celebrando el éxito que has tenido, te vas simplemente al siguiente problema. Celebramos poco, realmente. Nos paramos poco a reflexionar de los cambios que se van produciendo. A saborear, tío. O, por ejemplo, volviendo al tema de las experiencias transpersonales o cuando se emplean estas técnicas, a veces es increíble que ves a alguien que está totalmente conectado con la emoción y teniendo una catarsis, llorando, y luego le preguntas qué te ha ido la experiencia y te dice, no, pues muy bien, bueno, he conectado con la emoción y he podido descargar y tal. Pero claro, yo es que estaba esperando que, yo qué sé, sanar este trauma o tener una experiencia. Y es en plan, pero bueno, si has tenido una experiencia de 3 horas o de 4, que has resuelto esto, lo otro, te has dado cuenta de esto y todavía estás esperando, ¿no? Es como realmente esa siempre... mente insatisfecha siempre, tío. Sí. Yo ahí me identifico siempre... La insatisfacción. La perfección, ¿no? La búsqueda. Ese es el control, tío. Iker, tío, hablando de tu libro, sacas un libro ahora, dices. ¿Cuál es el título? ¿De qué va? Sacar este libro. Se llama Investigación y psicoterapia con psicodélicos. Subtítulo Pasado, presente y futuro. Entonces, bueno, es un libro sobre la investigación y la psicoterapia con psicodélicos que se ha realizado en Occidente, que se inició sobre todo en la década de los 50, 60 y 70, pero luego se interrumpió por diferentes factores... Nixon. Sociológicos, culturales y políticos, que luego si quieres entramos, y entonces ha habido 3 décadas de sequía, digamos, en este sentido, en la que prácticamente no hubo investigación, y desde finales de los años 90, principios de los años 2000, esta investigación se ha reanudado, que es investigación tanto básica, quiero decir, en plan de si es seguro usar estas sustancias, la farmacología, etcétera, como de psicoterapia, que es lo que más me interesa a mí, porque yo soy psicólogo. Entonces, hay varios estudios en marcha ya en diferentes países del mundo, de hecho en universidades muy prestigiosas, con diferentes sustancias, sobre todo con MDMA y psilocibina, pero también con otras, intentando ver para qué tipo de problemas psicológicos, condiciones son útiles estas sustancias. Entonces, digamos que es un libro de entrevistas en las que entrevisto a 15 y 16 personas, investigadores, psicoterapeutas que han trabajado con estas sustancias. Punteros, ¿verdad? A lo largo de su carrera. Entonces, algunos que trabajaron en el pasado
en estas décadas que te decía, sobre todo 60 y 70, pues como pueden ser Stan Grof, Claudio Naranjo, Jim Fadiman, que son los fundadores de la psicología transpersonal. Conozco, Fadiman tiene un libro acojonante, tío, ¿eh? Sí. Tío, tiene un libro, ¿cómo se llama? ¿Research o...? The Psychedelic Explorer Guide. Tío, que está en te esta dice, línea, sí. te dice cómo generar un setting, cómo la dosis, sustancia, que fue acojonante. Sí, el pre, durante también, y post, es acojonante. Sí, él hace también mucho énfasis en lo que estamos hablando que es muy importante tanto la preparación como la integración, como el contexto en el que se hace, y él da mucha importancia a una cosa que no hemos hablado tanto todavía, que es la figura del guía. El guía. El guía es esa persona que te está acompañando, que bien puede ser con psicodélicos o bien podría ser con respiración. O bien, o sea, es como sería, en algunos casos sería el terapeuta, en otros casos no tiene por qué ser un terapeuta, pero es alguien con mucha experiencia que te acompaña. Claro, el problema que tenemos con los psicodélicos, que todavía tampoco hemos hecho mucho énfasis en esto, es que, claro, son ilegales. O sea, a día de hoy... ¿Y por qué son ilegales? Has casi entrado ahí con lo de Nixon, supongo, ¿no? Estados Unidos, los 60... Lo que no sabe la gente, curiosamente, lo que no saben muchas personas, es que sustancias como el LSD o el MDMA, antes de consumirse recreativamente y de ser ilegales, fueron legales, y donde inicialmente se empezaron a implementar o donde se usaban era precisamente en contextos de psiquiatría y de psicoterapia. Entonces el LSD, desde que se descubrió en los años 40, desde finales de los años 40, principios de los 50, hasta el 70... Bueno, hasta finales de los 60, principios de los 70, se usó en psicoterapia. Entonces realmente había un montón, y quiero decir muchos, psicólogos y psiquiatras, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, que trabajaban con esta sustancia en psicoterapia. Entonces, esto fue su uso inicial, y porque luego empezó este consumo recreativo masivo en los años 60, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, todo el movimiento hippie. Esto asustó tanto a la población, a la sociedad, ¿no? A los padres de esas personas que estaban consumiendo, que eran los votantes, como a las autoridades políticas también, y esto generó una histeria social y una publicidad, se generaron noticias en esos medios de comunicación como muy sensacionalistas, haciendo énfasis solo en lo negativo, y esto produjo que al final se dictaran leyes de hecho, Manson, para controlar que antes has tocado, Manson fue el que dijeron que fue o sea, por la noticia de Manson, fue una que cuatro súbditos suyos de su secta, ¿no? Mataron ahí a Sharon Tate y tal. Se hizo tan famoso que fue como el último clavo en el ataúd del LSD, porque dijeron que iban puestos de LSD, con lo cual la malicia venía por el LSD, por la sustancia. El sensacionalismo está en esto, ¿no? Claro. Como atribuir, muchísimas personas... Y también porque los hippies iban en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, os decía que también había un punto político, entonces también y Nixon dijo, nenes, esto hay que prohibirlo. Bueno, claro. No podemos rebelar contra las guerras, contra el negocio de las armas. En el tema de lo político, claro, como estas sustancias, como te decía antes, hacen que la gente se disuelvan estas fronteras egoicas y también culturales, y se expande la conciencia, claro, las personas lo que sentían era: a ver, ¿por qué voy a tener que irme yo a Vietnam a matar a nadie si somos todos seres humanos y todos sufrimos? Ay. Entonces había este componente político en las personas que habían tenido la experiencia. Tío. Y esto es lo que no les gustó a las autoridades. Pero bueno, esto digamos que es una teoría dentro de varias. Hostia, es muy potente, la dicen mucho, yo la he oído mucho. Lo que está claro es que, y es lo interesante, a ver, por ejemplo, siguiendo con lo de Manson, cada semana o cada mes hay personas que matan a su mujer o a alguien después de beber alcohol, y no por eso se ha prohibido el alcohol en todos estos años, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando suceden determinadas circunstancias negativas bajo el influjo de estas sustancias se decide prohibir no solo la sustancia para uso recreativo, sino la investigación prácticamente? O sea, no se llegó a prohibir 100%, pero se dificultó tanto conseguir los permisos que prácticamente nadie pudo seguir investigando estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, de hecho, hay otras sustancias como la heroína, ¿no? Que también han tenido un uso recreativo que han derivado en muchas muertes, pero la morfina se sigue usando en los hospitales porque tienen un uso, o sea, son fármacos. En el fondo, la idea básica que también quiero transmitir con este libro es que estas sustancias, los psicodélicos, inicialmente eran fármacos. O sea, el LSD se vendía como un fármaco que venía con un prospecto en el que se explicaba cuáles eran las indicaciones, igual que la aspirina, igual que el gelocatil, igual que cualquier sustancia. Lo que pasa es que además realmente serían sustancias
en este caso los psicodélicos, que ya en aquella época solo las podían usar determinadas personas, no podías ir a la farmacia y comprarlas libremente tampoco, ¿no? Luego lo que pasa es que hubo un desvío al underground, que eso también sucede con el Viagra o sucede con 1000 sustancias y no por eso se prohíben, o sea, y ha habido casos de muertes por Viagra, de gente que la ha comprado por internet y ha tenido una sobredosis y a nadie se le ocurre prohibir el Viagra. ¿Por qué? Porque hay un uso digamos, médico. Lo jodido es el set siempre, ¿no? ¿Cómo? Lo jodido es el set. Sí, claro. O sea, es la psique, la mente que consume eso, tío. Y el setting y luego la dosis. Claro. Entonces, pero claro, lo curioso de los psicodélicos y luego con el MDMA, que de hecho sucedió en los 80, lo mismo que sucedió con el LSD y la psilocibina y el resto de psicodélicos en los 60, que se prohibieron todas entre el 68 y el 71, fue que el MDMA también se empleaba en psicoterapia en los Estados Unidos durante varios años cuando todavía no era ilegal. Después se empezó a consumir recreativamente. Shulgin, ¿no? En Dallas, en discotecas. Ahí fue donde se acabó todo. Murió uno. Y entonces, cuando empezó a saltar la liebre de que se usaba recreativamente. Y además murió uno, creo. De millones de usos. Quizás habría alguna muerte, pero claro, de millones de usos, porque de hecho, y luego también entrar en eso, ¿no? Entonces, bueno, se prohíbe, pero claro, otra vez se prohíben todos los usos. Y entonces, de hecho, en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó en los 60-70, que les pilló muy de improviso, todos estos psicoterapeutas que trabajaban con MDMA, que también lo explico en el libro, en una de las entrevistas, denunciaron a la DEA y hubo un juicio para meterlos en una... Porque hay diferentes listas de medicinas, de drogas, como les queramos llamar, entonces, de más a menos restrictivas. Entonces, hay muchos medicamentos que están en esas listas también. Lo que pasa es que están prohibidas para uso recreativo, pero están permitidas para uso médico. Entonces, lo que se quería era meterlas en una lista, el MDMA en los 80, que permitiese la investigación en psicoterapia y el uso psicoterapéutico, aunque el uso recreativo estuviese prohibido, que es el caso de sería un puente muy chulo ese, ¿eh? Sí. Entonces sería el caso de las anfetaminas, porque las anfetaminas... Todavía hoy en día se recetan algunas anfetaminas y derivados anfetamínicos para el TDA. Para diferentes condiciones. Y de hecho, lo que se da a los niños hiperactivos, que es el rubifenilritalin, que es metilfenidato, es un derivado anfetamínico. Y de hecho se da a niños. O sea, quiero decir que ya es un tema suficientemente polémico, ¿no? Que una sustancia que se usa recreativamente como la anfetamina luego se da a personas como gente que tiene obesidad o a niños hiperactivos y no genera ningún problema social, pero resulta que con los psicodélicos y con el MDMA sí. Entonces, bueno, este es el misterio, ¿no? De por qué estas sustancias, precisamente estas sustancias y no ninguna otra, han tenido ese tratamiento especial, ¿no? Tan restrictivo. Aquello de expandir la conciencia y sentir amor por el otro, ¿no? Eso le jode a los gobiernos, ¿no? Bueno, esto sería una hipótesis, pero bueno, yo como me muevo más en el terreno... Tú eres un purista, tío. En este libro me muevo mucho en el terreno científico, en el sentido, aunque hay entrevistados que lo dicen realmente lo que hizo que se prohibiese el LSD en los 60-70 fue el tema de la guerra de Vietnam. O sea, este fue un factor clave, ¿no? Entonces, ellos mismos, algunos lo reconocen, aunque son científicos muy respetados y tienen muchísimas publicaciones, pero también reconocen todo el componente sociológico. Pero no veo yo, tío, no veo yo contradicción en ser psicólogo científico y hablar de lo social, porque la sociología no deja de ser otra ciencia y la política otra. Bueno, yo estudié antropología, entonces digamos que a nivel antropológico... Claro, tío, socioculturalmente... Son hipótesis, tampoco sabemos. O sea, no podemos entrar porque a veces también las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen y de hecho es muy curioso que ya te digo, de hecho nunca se prohibieron del todo las sustancias. Pasa que lo que pasó es que por la propia mala fama de los medios de comunicación, o sea, el hecho de los medios de comunicación generando estas noticias ya hizo que las propias universidades no tuviesen nada que ver con el tema. O sea, antes de que se prohibieran ya... Empezaron a echar a gente, como a Timothy Leary, que le echaron de Stanford, ¿no era? ¿Dónde era? De la Universidad de Harvard. O sea, de hecho, esta investigación se hacía en universidades muy punteras. Es que Leary se pasaba un poco, era una persona muy polémica, ¿no? Pero digamos, se pasaba un poco, tío. También pero lo curioso es que antes de que se prohibieran, esto de las malas compañías, ¿no? Claro, tú eres una universidad prestigiosa y ves una noticia sobre el LSD en los medios de comunicación y todavía es algo legal...
tú no quieres tener investigadores en tu universidad que trabajen con una sustancia que tiene mala fama. Entonces, pues directamente cortas la financiación para esa investigación y esos investigadores que se dediquen a otra cosa. Entonces, sí, tío. Realmente fue lo que pasó al principio. Antes de que se prohibieran, ya el grifo se cortó, pero el grifo se cortó porque nadie se quiere juntar con las malas compañías. Entiendo, Entonces... pero mola, tío, porque Estados Unidos es un país diferente a todos, tío, porque hay un underground, o sea, como es tan grande ese país, que es un continente, 350 millones, por mucho que te echen del oficial, como a Timothy Leary, le ponen de patitas en la calle, pero el tío escribe libros, se hace bestseller y se hace millonario igual. Sí, sí. No. Se hace influyente, sale por la tele, programas. Aquí te echan de tu trabajo de la universidad y caes en el ostracismo, acabas debajo de un puente igual. En Estados Unidos hay movimiento understream o debajo de la corriente principal muy grande también. Sí. No, y lo interesante, retomando un poco lo que estábamos hablando y de lo del libro, ¿no? Entonces, bueno, cubro esta parte de los estudios que se hicieron, cubro la parte de la prohibición. Tu libro, ¿eh? Vuelves. La parte de la prohibición, de las diferentes razones por las que se prohibieron. Y claro, luego está toda esta parte del underground, estos 30 años que teóricamente no hubo investigación, lo que sí que hubo fue investigadores o psicoterapeutas que siguieron trabajando de manera underground con estas sustancias, que este es un fenómeno que todavía hoy en día existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de la ayahuasca que estábamos hablando antes, hay toda una serie de terapeutas y el problema es de no terapeutas que se dedican a trabajar con estas sustancias. Entonces, claro, encima el peligro añadido o el problema añadido de haber ilegalizado estas sustancias es que hay un montón de gente que sigue trabajando con estas sustancias y hay un montón de gente que sigue consumiéndolas. Pasa que ahora ya no puedes saber la dosis porque grado de pureza. La pureza. Si quieres hacer terapia con esto y tienes que buscarlo de manera totalmente alternativa y no sabes si el guía que te está guiando... Y aquello activa la culpa, tío. Tiene la formación adecuada o no. El setting también se ve totalmente oscurecido porque tienes que hacerlo de manera ilegal y entonces estás preocupado de si va a venir la policía. Entonces, realmente la prohibición ha generado una serie de efectos secundarios no buscados, pero que están ahí. Y en realidad, lo más curioso de todo es que se prohibieron para que la gente dejara de consumirlas y, de hecho, no es que se hayan dejado de consumir, es que hoy en día los psicodélicos y las sustancias de esta categoría se consumen más que nunca. Entonces, y si se legaliza tanto la marihuana, que está al lado ya, en muchos países está, es porque es un negocio de la hostia, porque han visto que es un negocio brutal. Ahora hay hasta cursos de cómo ser empresario de la marihuana, tío. O sea, cómo plantar como tal, cómo distribuir como cual, en Estados Unidos, digo, ¿eh? Sí. Para que veas, tío, Wall Street cómo está también. No, entonces, estamos viviendo este cambio de políticas y este cambio social. Entonces, digamos que la otra parte del libro sería repasar todos estos estudios que han empezado a ver y estas investigaciones, que muchas son en psicoterapia, por eso me interesa a mí realmente el tema, ¿no? En psicoterapia. Lo serio, tío. Entonces, ver un poco la emergencia de todo esto y curiosamente algunos se están produciendo aquí, porque por ejemplo, los estudios más importantes sobre farmacología de la ayahuasca han sido hechos por Jordi Riba en la Universidad, en el Hospital de Sant Pau, y su tesis doctoral la defendió en la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Hospital de Sant Pau también pasó otro investigador brasileño que su tesis la defendió sobre ayahuasca. José Carlos Bous ha hecho estudios sobre ayahuasca en Madrid y en Barcelona. También hizo la primera investigación del MDMA para el estrés postraumático en Madrid. Bouso, ¿verdad? Sí, José Carlos Bouso. Bouso está metido en una asociación de investigación. Sí, ahora está en ICERS también, que es una asociación que hay en Barcelona, aunque bueno, es una sede de una organización que tiene sede en Holanda, que también se dedica al estudio más que nada de las plantas como la ayahuasca y la ibogaína, porque son psicodélicas, y de sus usos y beneficios, tanto a nivel cultural como a nivel psicoterapéutico. Hay todo este movimiento y toda esta emergencia, que es la que intento reflejar en este libro, y el momento actual, que es un momento muy interesante en el que ya se han publicado los resultados de algunos de estos estudios que han sido positivos, por ejemplo los del MDMA para el trastorno de estrés postraumático, los de la psilocibina para el tratamiento de la ansiedad y la depresión en enfermos terminales de cáncer y otras líneas de investigación que hay abiertas, pero especialmente estas dos líneas, como los resultados han sido positivos, y esto de momento solo es en Estados Unidos, pero puede que se expanda, están siguiendo el procedimiento para reconvertirlos en fármacos, que es lo que fueron en primera instancia. Bueno, el MDMA nunca llegó a ser un fármaco, pero la psilocibina y el LSD sí. Entonces quieren convertirlos en fármacos, entonces están siguiendo el procedimiento de la FDA, que es lo equivalente a la Asociación o Agencia del Medicamento Española,
para realmente que estas sustancias acaben siendo medicamentos de aquí a unos años. Y de hecho, a día de hoy se espera que la MDMA pueda convertirse en un fármaco en Estados Unidos para el tratamiento del estrés postraumático de aquí al 2021. También, ¿eh? ¿Dime? Sí. De aquí al 2021. Entonces estamos hablando que de aquí a 4 años esta sustancia que tan mala fama ha tenido y se le ha puesto todo tipo de etiquetas, se podría volver a convertir en un fármaco o convertir en un fármaco de aquí a 4 o 5 años, con todo lo que eso supone a nivel de cambio de percepción social y de tratamiento de esta sustancia, ¿no? Aunque va a seguir siendo ilegal lo recreativo, pero por lo menos se va a abrir una vía a que psicoterapeutas con la preparación adecuada, que será necesaria, puedan trabajar con estas sustancias en determinados contextos para determinados tipos de pacientes o de condiciones. Sí, tío, lo harán, coincidirá casualmente. Será legal cuando haya una industria de esa sustancia, una infraestructura creada. Casualmente se hará así, ya verás. Bueno, yo creo que la diferencia... Y unos grandes magnates forrándose ahí. Yo realmente, o sea, con la marihuana es muy claro que como hay mucho consumo y la gente que toma marihuana la consume diariamente, ya sea lo recreativo, ya sea lo médico, porque la gente que consume marihuana para temas médicos también tiene que seguir consumiéndola. La diferencia con los psicodélicos es que tú si tomas MDMA, o sea, de hecho se llama psicoterapia asistida con MDMA. Entonces, el MDMA es un complemento a la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, los estudios que hacen con estrés postraumático, a la persona que tiene estrés postraumático solo se le administra la MDMA 3 veces en el tratamiento. El tratamiento dura unos 6, 8 meses, un año, con un seguimiento, y solo se le administra 3 veces a la persona. Con lo cual, digamos que a nivel industria farmacéutica, a nivel empresarial, digamos que el interés que tiene esta sustancia es cero. O sea, no generará unos beneficios económicos, a no ser que se legalice el consumo recreativo. Si solo se legaliza el consumo el inicio siempre es el médico, pero le sigue el recreativo al lado casi siempre, ¿eh? En Estados Unidos empezó la marihuana médica y ahora ya es legal a nivel recreativo. Suele seguir ese... Hombre, la verdad es que sería... Sí, la bomba, a día de hoy sería... O sea, ya es difícil de imaginar... Yo que estoy muy metido en el tema, digamos que hace 4 años cuando le oía decir a Rick Doblin, que es el presidente de una de las organizaciones que se dedican a la divulgación y a pagar los estudios que están haciendo desde su organización con MDMA, cuando le iba a decir hace 4 años que él creía que en el 2021 la MDMA sería legal, yo no me lo creía. Yo decía, este hombre es demasiado optimista, o sea... Un 7 también. Un 7 también. Y totalmente, entonces, realmente, cuando ahora han ido sucediendo las cosas que le iba diciendo, yo no puedo creer que de aquí al 21 o al 22 o 23 está muy, sea legal. Pero incluso también para los que estamos metidos en el tema y conocemos bien el tema de la legalización, del consumo recreativo de estas sustancias, lo vemos realmente lejano. Otra cosa es que se pueda legalizar el uso para otro tipo de condiciones que no sean el estrés postraumático, como podría ser la terapia de pareja o el tratamiento de la ansiedad o otro tipo de... duelos. Pues el tema de los duelos o incluso lo que se empieza a hablar es el uso para el desarrollo personal. O sea, es que yo lo veo, para mí, a mí la MDMA como molécula es la que más me convence. O incluso el desarrollo espiritual, ¿no? O sea, que se creen centros en el que alguien que esté interesado en más, o sea, que no tenga una condición psiquiátrica o psicológica importante, pero que quiera hacer un trabajo terapéutico, que también pueda hacerlo. Que alguien que quiera tener una experiencia transpersonal o espiritual pueda ir a estos centros y pueda tener estas experiencias, o que alguien que quiera trabajar de la creatividad, que es otro tema que no hemos hablado porque es interesante, que puede ir a un centro y hacer un trabajo con psicodélicos para estimular su creatividad. Ya, tío. Entonces... Hablando de toda esta dificultad por desempolvar todas estas sustancias, y la Coca-Cola todavía con su extracto de hoja de coca, tío, en los ingredientes, acojonante, tío. Bueno, hay mucha hipocresía en la mucha hipocresía absoluta. Y luego ayer, por ejemplo, un vídeo que vi de esta persona. En YouTube hay 40.000 ejemplos, ¿no? de cómo la marihuana funciona a nivel del sistema nervioso, cómo relaja, cómo aminora los temblores. Y ahí sale, porque además está traducido al español, como una persona, un hombre mayor, con los temblores, con el corea propio del Parkinson, está fatal el hombre, con la mano girada, y de repente le dan además todo grabado muy bien, ¿eh? Y le meten una dosis sublingual de cannabis. A los 2 minutos, cómo está relajado, tumbado, hablando normal y demás, tío. Hostia, si eso no es sanador, tío, si eso no sirve como prueba, tío, las autoridades de que eso funciona, o sea, cojonante, tío. No, y lo que pasa con la marihuana... El cannabis no hemos hablado de ello, pero también... Cannabis, marihuana se está investigando cada vez más,
pero precisamente también por esta etiqueta negativa que le asociaba al tema de los hippies de los 60 que fumaban marihuana y tal. O sea, en Estados Unidos no habían dado un permiso para investigar con marihuana hasta hace muy poco y realmente no era porque hubiese pruebas de que sea muy perjudicial para la salud, era más por este San Benito o esta etiqueta negativa que se le había puesto y que ha costado 3 décadas o 4 décadas quitarle, ¿no? Entonces... El mal uso, realmente... tío, es una mala prensa siempre. El mal uso y el abuso, tío... Pues que eso, por eso la ilegalizan un poco también, ¿eh? Porque ahí va a haber mal abuso y abuso que va a reforzar la creencia de que es una mala sustancia. A ver, yo creo que realmente estas sustancias tienen que estar controladas de alguna manera, en el sentido que... Y que haya mucha información, todo muy transparente. Colegios, escuelas y demás. Y aparte que no todo el mundo tenga acceso a ellas o que la persona que vaya a acceder a ellas tenga una preparación. Es algo que de momento un carnet, solo se va a poder hacer uso de ellas en contextos legales, gente que quiera hacer terapia en estos contextos, en los países que se pueda. Pero bueno, lo ideal sería que esto se pueda, digamos, usar de una manera más... digamos, relajada o con más personas en el futuro. Con menos culpa, tío. Con menos culpa y menos vergüenza, tío. Las dos emociones tóxicas, ¿eh? Y entonces, lo curioso es esto, que todo el tema del uso y el abuso con estas sustancias ha hecho que se ilegalicen, pero con el alcohol y el tabaco, el uso y el abuso que generan miles de muertes cada año, a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza. Bueno, se les pasó por la cabeza en Estados Unidos, ¿no? Cuando la ley seca, y ya vieron que no era la vía, porque la gente siguió bebiendo alcohol... Igual que lo hacía antes, y de hecho acababan bebiendo hasta el alcohol hasta el alcohol de quemar de la farmacia, porque no tenían otra cosa. Entonces, claro, realmente lo que a veces genera la prohibición de las sustancias, por un lado, les da un cierto aura de misterio y hace que la gente quiera consumir cosas que igual ni siquiera se hubiese planteado. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Todo el tema de la pureza, de los controles de calidad, de la adulteración, y hace cosas como eso, ¿no? Como gente que antes se bebía una cerveza en un bar, se acaba bebiendo pues el alcohol de quemar de la farmacia de 80 grados, ¿no? Entonces, realmente no genera ningún beneficio y puede generar toda una serie de problemas derivados del hecho de prohibirlas, ¿no? Perfecto. 3 cositas, tío, para ir ya cerrando. 3 apuntes, por ejemplo. Esto que está tan de moda en Estados Unidos, entre los ejecutivos y también los científicos de las altas universidades de allá, tío. La microdosis, tío, microdosing. ¿Qué es eso, tío? ¿Y para qué sirve? Bueno, eso es un tema que se ha puesto de moda muy recientemente. Yo, de hecho, para el libro este que te comento, que acabo de terminar... ¿Cuándo sale el libro? En abril. Abril sale. En un mes, menos. Es Jim Fadiman el que, digamos, que empezó a investigar el tema de las microdosis. A ver, sobre las microdosis hay que decir 2 cosas. Una, Jim Fadiman lo empezó a investigar hace unos años, aunque había muchas observaciones anecdóticas, que se suelen llamar, sobre el uso de microdosis por diferentes personas o sea, teóricamente las indicaciones que se ha visto o los efectos que pueden tener. Uno es el que se dice en inglés la palabra cognitive enhancer, que en castellano sería algo parecido a un nootrópico. Nootrópico, que aumenta un poco las capacidades cognitivas, ¿no? Entonces te hace estar como más despierto. Una droga inteligente, que le llaman. Sí, más concentrado, mayor capacidad de concentración, la memoria. Poder conectar con el tema del flow, la memoria, un poco más de energía física. Entonces, pero en el microdosing yo hablo también de que trabaja a nivel ansiedad y sueño. Menos ansiedad, mejor sueño, todo eso. Lo he leído. El punto 2 que iba a llegar es este. O sea, las hipótesis, ¿no? Y al final Jim Fadiman lo único que ha hecho ha sido recoger informes de personas que ya lo estaban haciendo, ¿vale? Entonces, a raíz de esos informes, que es como una investigación más cualitativa, digamos, él ha dicho, mira, pues de todos los informes que yo he recogido, lo que cuentan las personas que lo hacen es que es bueno para esto, esto y lo otro. Pero no es un estudio científico que la ciencia pueda dar por válido. Y aparte tampoco se sabe... Claro, porque lo que estaba estudiando era gente que igual lo hacía durante un mes o durante 6 meses o igual durante, el caso que más largo me contó era una persona que lo había hecho durante 8 años, pero no todo el tiempo. O sea, igual lo hacía un mes, luego paraba 2, luego lo hacía otro. Entonces, claro, no se sabe realmente si puede tener efectos secundarios, si es eficaz exactamente para qué. Entonces, ahí sigue siendo casi en el campo de las observaciones anecdóticas lo que hay sobre las microdosis. Esto es importante decirlo porque... Claro, lo cual no está mal tampoco. No está algo mal. Es algo, ¿eh? Sí, es un inicio. Es un indicio, es una línea de investigación interesante para investigar. Que de hecho ya empieza a haber investigaciones ahora más serias, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a raíz de este estudio que hizo Jim Fadiman, que lo publicó en este libro que mencionábamos antes, que solo está en inglés, The Psychedelic Explorer Guide, tiene un par de capítulos dedicados al tema de las microdosis. Luego empezó a hacer un montón de entrevistas a raíz del libro y del tema de las microdosis.
Y entonces, curiosamente en este caso, fue la propia publicidad de los medios de comunicación la que hizo que mucha gente que hasta ese momento no lo había hecho nunca y no estaba interesada, empezase a hacerlo por su cuenta. Una moda de Hollywood, ¿no? Y entre ellos se puso casualmente de moda en Silicon Valley. O Silicon Valley también. En todo el tema de los tech, ¿no? De la gente de... currar más también y mejor, Sí, sí. ¿no? Y entonces la idea un poco es esta, ¿no? Poder estar trabajando más horas al día, como con un estado de ánimo más positivo, poder concentrarse más en la tarea. También hay la idea de que puede generar un poco más de creatividad en las personas, ser un poco más creativas, o si estás en un estado de creatividad, poder aguantar más como en ese estado si has tomado una microdosis. El Jim Fadiman habla de que le habían contado a algunas personas que habían escrito como el índice y el guión de un libro que van a publicar bajo los efectos de las microdosis. O sea, hay muchas observaciones anecdóticas y también como también se habla Jim Fadiman de que podría ser antidepresivo, como que da un cierto estado de ánimo un poco más... Pero sería micro porque es una dosis menor y es la acumulación de esa dosis en el sistema la que genera... No, en realidad él viene a decir que es la 10ª parte de una dosis activa, con lo cual no tiene ninguno de los efectos que coloquialmente o tradicionalmente se asocian a los psicodélicos, o sea, no hay ningún cambio en la percepción, tampoco entras a estas experiencias de conexión con lo biográfico, con lo emocional o con lo transpersonal que comentábamos antes. Lo que sí hay es como una mayor energía, una mayor concentración, capacidad de estar concentrado. O sea, sería un poco como, por un lado, por hacer una comparación, ¿no? Y esto lo dicen algunos de los... incluso el Jim Fadiman y algunas de las personas que han hecho la prueba, como tomarse 4 cafés y ya tener el estado de haber tomado los 4 cafés, pero durante todo el día, ¿no? Porque al final... Hostia, no me acaba de molar. Hay algo ahí críptico, tío, que no me mola. O sea, es como el mindfulness, tío. Utilizarlo para seguir con tus conductas tóxicas, pero desde la relajación. Mucho más atento y mucho más relajado. Claro, seguir consumiendo, seguir... ¿Sabes? El uso de lo que uno hace con estas sustancias... Tío. Al final es algo que... Personal. Volvemos a lo del set y el setting, ¿no? O sea, cada uno tiene en su mente lo que tiene y cada uno lo hace en el contexto en el que lo hace, ¿no? Entonces, realmente... tampoco potencialmente pueden ser algo positivo, puede ser algo negativo, puede ser algo neutro. Dependerá de estos factores, ¿no? Y de lo que uno quiere hacer con ellas, realmente, sí. Sin duda. Vale, tío. Por último, la voy a reducir a una. Van a ser 2 en vez de 3. Ajá. ¿Qué autor leer para alguien que está iniciándose en este viaje de lo transpersonal y de lo psicodélico, de lo enteógeno? Algo serio. ¿Qué obra, qué libro, qué autor pueden...? Vale. Claro, primero... Tu libro, ¿no? Claro, pero... No, también quería como hacer la puntuación esta de que nos hemos centrado mucho en el tema de los psicodélicos, quizás por intereses comunes y porque estoy a punto de sacar este libro, pero realmente lo hemos hablado un poco al principio de la entrevista, pero en lo transpersonal está tanto la meditación... Ha salido, ¿eh? Como las filosofías orientales, como la respiración, hay muchas técnicas, hay muchas... la psicosíntesis... Los sueños, ¿no? Los sueños, o sea, hay muchas técnicas, muchos autores que están más interesados con los psicodélicos, autores que no lo están. Entonces ahí son 2 temas que se solapan, los psicodélicos y lo transpersonal, como en el caso de Grof o en el de Jim Fadiman, pero hay otros autores transpersonales que este tema, por ejemplo, no lo tratan. Esto quería también hacer este apunte para que no haya tampoco esta confusión. Entonces, bueno, dentro de la literatura sobre psicología transpersonal, bueno, Grof tiene algunos libros muy divulgativos, interesantes como de entrada. Un tochaco, ¿eh, Grof? O sea, bueno, es un eneatipo 5 de libro que escribe para él, macho. Escribe muy bien, pero joder. Tiene uno que se llama La mente holotrópica, que es como más divulgativo. ¿Perdón, cuál? La mente holotrópica. La mente holotrópica, recomendado. Se lo ayudó, de hecho... le contrataron a una persona para que le ayudase a escribir un libro más divulgativo. A venderlo, tío, a venderlo. Pues la mente holotrópica es más divulgativo. La mente La mente holotrópica, sí. Es un poco el resumen de sus teorías y de sus ideas. La tormentosa búsqueda del ser también es un libro bastante asequible. O sea, tiene una parte profunda, pero es bastante asequible porque cuentan sus experiencias con estos estados y con las crisis que les produjeron, que ellos les llaman emergencia espiritual. Sí. Tanto su mujer Cristina Grof como él, entonces es más divulgativo. Luego, por ejemplo, Maslow tiene algunos libros que están muy bien, como el del hombre autorrealizado, que se solapa un poco psicología humanista y transpersonal, pero ya se puede considerar psicología transpersonal. Ese libro no me acaba de... Para la intención de este podcast, para mí Maslow se va.
Bueno, malo entonces, sea la base, pero yo hablo ya más de lo que es bueno, en lo que hemos hablado hay aquí. Un par de libros de Manuel Almendro que están muy bien. Que Manuel Almendro. Sí, el mayor divulgador de transpersonal, digamos que ha sido Manuel Almendro. Entonces tiene un libro que se llama Psicología y psicoterapias transpersonales, creo que se llama. Entonces, bueno, este es bastante denso, pero digamos que es un buen resumen de diferentes autores, técnicas, modelos y está muy bien. Luego tiene una versión de bolsillo de este libro, que no me acuerdo del título, porque es algo así también como psicoterapias transpersonales o psicología transpersonal. Y después hay uno que, por ejemplo, se llama Sombra, Yo y Espíritu, de Michael Daniels, que es como artículos sueltos que fue publicando, que los recopiló en este libro. Entonces es bastante asequible también. Y hay uno muy bonito que es como muy divulgativo realmente, pero que está muy bien, que se llama Lo que realmente importa, que es de Tony Schwartz, creo que se llama. No sé quién es. No conozco. Que es un periodista que a raíz de una experiencia personal, de hecho hay una anécdota graciosa, él hizo una biografía de Trump en aquella época cuando escribió este libro, y entonces después de conocer todo este mundo de las finanzas, de los empresarios y tal, le entró una crisis personal de ver que eso era totalmente muy vacío, que no había nada profundo, y entonces él empezó a indagar y entonces contactó con la psicología transpersonal y fue entrevistando pues, a todos estos autores, ¿no? A Ken Wilber, Grof, Ram Dass. Wilber también. Wilber no consumió, o consumió, no sé, pero no está muy a favor de los enteógenos, ¿no? Wilber, yo hasta hace poco le vi siempre como muy crítico o neutro, pero bastante crítico. En contra no está, pero... Él siempre ha estado más vinculado a la filosofía oriental, técnicas de meditación, y de hecho él es un meditador avanzado que lleva muchos años meditando. Pero muy zen, ¿eh? Muy zen, creo. Sí, y muy recientemente vi un vídeo suyo que le preguntan en una de estas charlas que monta en su ayahuasca, centro, una pregunta de ayahuasca. La ayahuasca, y entonces él dice un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues realmente son sustancias muy poderosas, tienen mucho potencial, tienen el potencial de hacer avanzar mucho a la persona o tener muchos insights, descubrir muchas cosas sobre uno mismo, pero son sustancias delicadas que hay que tener la adecuada preparación, hacerse en el setting adecuado, con el guía preparado para hacerlo. Entonces, yo esto, también haciendo un inciso, yo siempre... Aparte que yo no recomiendo, digo, no puedo recomendar a nadie que lo haga, pero si alguien se decide hacerlo, claro, tío. Yo lo que siempre digo es, igual que cuando te vas a comprar un electrodoméstico, te miras tal, o igual que cuando vas al médico, te miras el currículum de ese médico, o si vas al dentista, te miras la formación de ese dentista, o preguntas a la gente. No lo hace la gente eso, ¿eh? Con la ayahuasca. Lo haces tú y yo, pero la gente no lo hace. Por eso está tan de moda la ayahuasca, porque no miran quién lo hace. Entonces, claro, pero bueno, es tan importante mirarse el currículum y la formación. Pues dilo, chicos, miraos bien quién es. Claro, porque das ya por hecho algo que no es así, ¿eh? Porque igual que la gente, claro, yo por lo menos lo hago, ¿no? O si vas a estudiar un máster, te miras el profesorado y la universidad y el programa, pues aquí también... Tampoco lo hace la gente, eso quedas por hecho. ¿Sabes cómo lo hace? Por moda, por oído, porque lo hizo él. No, y el problema es este, ¿no? Que realmente ese es el problema. Como la gente lo hace mucho por moda, están cayendo. Entonces, bueno, sobre la ayahuasca también hay un libro muy interesante, hay dos, pero bueno, uno es el de Claudio Naranjo, que escribió hace un par de años o tres, el de la ayahuasca, la enredadera celestial, que es bastante divulgativo y bastante asequible, y luego está el de Ayahuasca y Salud, que es de José Carlos Bouso. Bouso siempre ahí, ¿eh? Sí. A ver si un día viene Bouso, también hablamos con él, Timo. Y luego, claro, sobre psicodélicos, pues el libro que yo he escrito realmente es un libro que muy a propósito se ha escrito y lo he escrito como un libro de divulgación científica, alta divulgación científica, pero es de divulgación, y al ser entrevistas como muy ameno, entonces está dirigido tanto a personas que ya están en el tema y les interesa todo el tema de los psicodélicos, o son investigadores que les interesa este tema, como a cualquier persona que haya hecho uso de ellos a nivel recreativo. Has juntado el mundo ahí muy interesante. O incluso personas que no saben nada de todo esto, pero les puede interesar potencialmente saber algo sobre todo esto. Entonces, digamos, es un libro de divulgación. ¿Y está escrito desde el 7 o desde el 5? Bueno, a ver, lo que sí que he hecho ahí ha sido un puente muy importante también, porque he entrevistado personas como Grof y Jim Fadiman, entre el uso de los psicodélicos en contextos psicoterapéuticos, que además al final muchas veces lleva, como decíamos antes, a lo transpersonal y lo espiritual. Entonces, esta conexión entre tomar psicodélicos y contextos psicoterapéuticos y la psicología y la psicoterapia transpersonal son dos cosas que están que se solapan en muchos aspectos. Entonces, realmente, también cualquier persona interesada en la psicología transpersonal, este libro le va a aportar una visión muy interesante de
una de las ramas de la psicología transpersonal, que sería la de la investigación y la psicoterapia con psicodélicos. Y otro libro muy interesante también, bastante... Haciendo cuñas ahí, lanzando cuñas a la gente. Bastante asequible, es el de respiración holotrópica de Grof. Hostia, pero ese libro es otro eneatipo 5, o sea, lo escribe para él. Yo Fadiman lo disfruto. Cuando yo disfruto un libro, digo eneatipo 7, estoy disfrutándolo. Cuando lo sufro, me gusta, veo genialidad, pero es un tocho, es como una repetición de frases todas súper geniales, pero no da tregua a la respiración y a digerirlo, lo veo un 5, tío. Bueno, por eso te he preguntado. Está entre el 7 y el 5. Es que lo ves, te digo, es que tú los tienes los dos, y digo, entonces, ¿desde qué lado tuyo lo has escrito, macho? No, a ver, hay una parte también, pues para personas que están más metidas en el campo, pues ese es el 5 sería, ¿no? Meto datos más, ahí, un grueso ahí. Porque claro, si no... Pero mola, un 7-5 mola. Pero realmente es muy 7 en el sentido de que parto de lo básico y de que la persona que lo va a leer igual no sabe nada, entonces se explica todo muy bien y es como, y al ser una entrevista, pues son preguntas que la persona va respondiendo. Y entonces formato entrevista mola, tío. Por lo básico y luego a veces nos vamos por las ramas en el sentido de profundizar en algunos temas, pero digamos que se puede entender perfectamente la entrevista a una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento previo sobre estos temas. Entonces, es un ahí estamos, tío. BCN Real es esto. ¿Sí o no? 7-5. Disfrutar, pasarlo bien, pero con datuística. O sea, con datos ahí, con estadísticas seriedad. Con cierta seriedad. Sí. Pero sin dejar el 7. Ya ves que no hay mesa ahora. No hay separación, no hay muros. Estamos en el siglo XXI 3.0. Lo real, auténtico, accesible como tú. Has contado datos, has contado experiencias propias. Hemos hablado de tu libro, transpersonal, sustancias, todo. Con mucha elegancia y clase también. Cabe todo en este mundo, ¿sí o no? Sí. Estamos llegando al final, tío, una copia de mi pequeño libro, Manual de Espiritualidad Rebelde, tío. Segunda edición, vamos a sacar la tercera ya. Muy bien. Para ti, tío. Encantado, Iker, por venir aquí. La próxima vez que vuelva te traeré el mío para que lo tengas. Genial, también. Tío. Ven cuando quieras. Sí. Hablamos de qué tema queremos hablar o la gente que ha visto esto en los comentarios que ponga de qué tema dentro de este les gustaría hablar y vuelve si hablamos de eso, ¿vale? Se ha quedado en el tintero lo que has contado antes, la respiración holotrópica o transpersonal, todo eso que tú haces, podemos hablarlo en otro podcast, ¿vale? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos, Iker, crees? Hora y media. Justo, hora y media, 90 minutos. Me ruge el estómago, tengo un hambre que me muero. Hora de comer, 2:30. ¿Sí o no? Sí. Muerto. Buena hora. Gracias a la gente que escucha, que nos sigue, que deja comentarios y likes. Sin viewers, ni comentarios, ni likes, no hay podcast, chicos. Hay gente, el 70%, Iker, de la gente es siliente, tío. Es invisible en el mundo digital, pero lo ve y lo sigue. Y lo sabes que lo sigue porque ves algún número y comentarios, pero no da ni un like ni un comentario. Hay avaricia digital. O hay miedo y hay vergüenza. Porque... Aprovechando que nos están escuchando también, si alguien quiere recibir más información de mis actividades o ver más información de mis actividades, puede ir a mi web, que es www.ikerpuente.com. Ikerpuente.com. Está la agenda, hay algunos artículos que he escriito que están... La web es 1.0, por eso, Iker, te de pegar bronca. Es 1.0. No se puede copiar y pegar nada. Ya me has comentado. No se puede copiar y pegar nada. Es yo me mí para mí conmigo. Es en el tipo 5. Eso. Bueno, esto yo, más bien mi webmaster, que yo no lo decidí. Pero no, te lo he dicho porque he sufrido. Que lo dices, lo cambiaré. He sufrido con tu currículum porque no me lo he podido bajar, tío. Sí. ¿Vale? Iker, tío, un placer tremendo. Sí. Y a la gente, gracias. Muchas gracias a todos. A la gente, a todos que nos ven y nos siguen. Los que nos oyen por iVoox te lo puedes bajar, este capítulo, te lo puedes bajar con wifi y oírlo en el móvil o donde quieras, sin wifi, en el tren, donde quieras. Luego también estamos en YouTube para la gente que nos sigue por iVoox, porque nos pueden ver lenguaje no verbal, la química de la comunicación. Ahí estamos. Gracias a todos. Gracias, Iker, tío. Dame piel ahí. Placer, tío. Hasta luego. Muy bien. Igualmente. Gracias. Chao.